Muy buenas noches, bienvenidos a este programa, Conexión Médica Integral. Para la salud, bienestar y liderazgo médico con la MEDEGUA. El tema de hoy es un tema sobre los médicos turnistas en Guatemala, una vocación al límite, derechos de deuda. Tenemos como invitados al doctor Abner Vázquez, que es coordinador de la Comisión de Defensa Gremial, y al doctor Haroldo Morales. Morales, quien él es médico turnista de un centro de salud de Misco, durante más de 15 Sí, sí. años ya laborando como turnista en nuestro sistema de salud. Eh, este tema es muy importante porque en Guatemala hay médicos que trabajan más de 24 horas seguidas, sin descanso adecuado, sin condiciones dignas y muchas veces sin garantías laborales reales. Esto no es una exageración, verdaderamente es una realidad que el médico sufre en nuestros servicios a nivel nacional. Mientras el sistema exige resultados, ¿quién protege y quiénes sostienen la salud del país? Hoy no solo vamos a informar, hoy vamos a hablar claro de esta situación que sufren los médicos a nivel nacional. Vamos a hablar una realidad sin filtro, ¿verdad? Bienvenidos esta noche, Gracias. donde nuestra primera pregunta va al doctor Morales. Doctor, aquí hablando sin diplomacia, hablando claro, como se entiende, y que todos podamos entender la verdadera situación del médico, ¿cómo diría usted que realmente es el turno de un médico en Guatemala? Bueno, empezando desde las 7 de la mañana, cuando uno entra fresquito, ¿va? Y son turnos de 24 horas. La verdad es que ya a las 12 horas de estar trabajando, estamos hablando de 7 de la mañana a 7 de la noche, ya es bastante agotado. Ese levantado, ir a reinsumos, ir a pedir, porque uno no se puede estar solo sentado dando la consulta. Tiene que estar activo. Ya para las 7 de la noche ya está bastante agotado. No digamos para las 2 de la mañana del día siguiente, a las 7. Incluso hay médicos, yo he sabido de muchos lugares que hacen turnos, por decir, día domingo, 24 horas, y todavía les dicen que se queden trabajando pos, post turno 4 horas o incluso hasta las 8 horas de corrido. Quiere decir que esos no trabajan 24 horas, trabajan 36 horas en este turno. Y así es la realidad del turnista. Ahí a mí me pasó la mala experiencia. Mi director estaba conmigo y me dijo que nosotros no teníamos derecho a comer, a ir al baño, allá sabe que es usted, y no teníamos derecho a nada de eso durante esas 24 horas. Y es más, yo estuve así, haciendo turnos durante casi 15 años, cada 3 días, 24 horas. Créanme, es bastante agotador. Sale con ganas de ir a dormir, pero no podía ir a dormir, tenía que seguir trabajando. La profesión de médico es muy mal pagada aquí en Guatemala. Claro. Entonces, un turno no es solo dedicarse a ver pacientes. Hay varias Ah, actividades que uno realiza. a mí me tocó incluso hacer de guardián y conserje, incluso hasta limpieza hacía, porque el ministerio a veces dejaba sin cubrir esas áreas, no cubrían esas áreas de limpieza y de guardianía. Yo era el que levantaba, porque me tocaba con una enfermera o con un señor que era de ambulancia ya viejito. Yo lo hacía porque estaba medio joven en ese tiempo. Ahora ya pasaron los años, le estoy hablando de hace 20 años, estaba hablando todavía de 40. Todavía aguantaba yo 2 turnos de corrido, pero no por eso los iba a hacer, ¿va? Porque, pero sí, sí me tocaba bien duro, durísimo. Y con su experiencia de más de 15 años haciendo turnos, ¿usted cuántas horas sugiere o puede decir que puede trabajar un médico seguida y bajo qué condiciones? Va. Mire, pues, lo para mí está estipulado y estudiado ya que lo más que puede trabajar un médico son 12 horas, partiendo de la premisa de que tenemos que tener alerta, retentiva y estar nuestra mente bien lúcida para poder actuar.
dígame, ¿qué vamos a hacer con un niño, con un paciente a las 2 de la mañana, y de ahí ya teniendo 24 horas de turno, ya para terminar? ¿Será que puede trabajar el médico ya con 20 horas de trabajo, igual que cuando entró? No creo que vaya a dar la hora extra o la milla extra, como se dice. Ya a esa hora ya es bien cansado. Incluso hasta mi voz me cambiaba, mi voz me cambiaba y ya apagaba y ya empezaban a cuestionar ciertas cosas, porque ya hablando 24 horas de corrido es bien cansado, güey, hasta la voz cambia. ¿Se puede ejercer la medicina bajo ese nivel de condiciones de agotamiento físico? Imposible, imposible. ¿Y sabe quién es el más pagano? Es el pobre paciente. Pobre paciente, porque como el ministerio no ha tenido la capacidad, o la tiene, pero no la quiere, aplicar, de contratar más personal para que trabaje. Ahí mismo, en ese mismo centro de salud donde yo estuve, hace 11 años yo gestioné para que pusieran otro médico para que hiciéramos cada 4 turnos. Y hasta ahorita hace poco un amigo me contó que ya pusieron otro médico. Ahora están de cada 4 días haciendo turnos, hasta el fin que les nació poner otro. Eso yo lo gestioné hace 11 años. Nos encontramos bajo un sistema bajo presión. Doctor Vázquez, en Muchísimo. este caso, estamos frente a un sistema que sobrecarga a los médicos. Bueno, estamos bajo un sistema que está vulnerando los derechos de los médicos. Y para ello, Guatemala es suscriptor de 2 convenios de la Corte, del 2 convenios de la OIT. Uno, la supresión del trabajo forzoso. Acabamos de probarle a un juez, a un tribunal de conciliación, que 520 médicos son obligados a trabajar 24 horas, porque el señor ministro, ante el Congreso de la República y bajo juramento, aceptó que están trabajando 24 horas. Los 3 jueces, en común acuerdo, dictaron que debe aplicarse el reglamento de turno que establezca que todo médico debe entrar a las 7 de la noche y salir a las 7 de la mañana del día siguiente, y que tenga que tener condiciones dignas. Y este es un reglamento de turno vigente desde el año 2019, que de un movimiento que hicimos los médicos y que empezó aquí en el Colegio de Médicos. Y entonces el juez dice que aplica este reglamento. Los 520 médicos están afectados y ahora es una violación de derechos y garantías laborales constitucionales. Estamos a punto de que lo ratifiquen en el Tribunal de Conciliación, para que el Tribunal de Arbitraje, para que diga desde cuándo empiezan a cumplir el reglamento y se suspende el trabajo forzoso para los médicos en Guatemala. Podríamos decir que se están violando los derechos laborales Bueno, en el sector salud. se están violando los derechos humanos, se están violando los derechos laborales y se están violando las garantías constitucionales mínimas. El artículo 102 de la Constitución establece que un profesional no puede trabajar más de 12 horas. Si cometiera un error un profesional, lo pueden, y se muere un paciente, lo pueden demandar por homicidio culposo, porque sabía que extendió su capacidad y decidió seguir trabajando. ¿Esto es una excepción o es una práctica normalizada ya en nuestro medio? Bueno, esta es una práctica eh, ya normalizada en Guatemala, pero sucede algo, la única fuente del derecho de la ley. Y gracias a Dios, nosotros aquí desde la Comisión de Defensa Gremial desde hace varios años, logramos que se acordaran esos acuerdos que cubren los derechos de los trabajadores. Que el ministerio no los quiera cumplir es otra cosa, pero en este momento estamos en la puerta de que un juzgado le dice, cumpla, cumpla un reglamento de turno, que los médicos no trabajen más de 12 horas. Y aquí va a la par algo interesante, usurpación de calidad. Porque van a decir, entonces, si los médicos piden eso, pues somos los únicos que estamos facultados para diagnosticar, prescribir medicamentos. Entonces van a decir, vamos a poner enfermeras. Pero eso es usurpación de calidad, ¿no? Eso ya es un delito, y es una violación, y es algo más que puede hacer un funcionario público. La semana pasada tuvimos que poner un juicio, y ese es un juicio de represalias, pidiéndole al juez que cumpliera el artículo 379 del Código de Trabajo, que deduzca las responsabilidades penales para quien está ordenando
de turnos de 24 horas, porque el ministro bajo juramento se presentó ante el Congreso y dijo, tengo 520 médicos haciendo turnos en tales hospitales. Cito, Hospital de Guayabaja, Hospital de Nevas, y todos los hospitales en los cuales tiene médicos haciendo turnos de 24 horas. Entonces, el juez está ordenando, no puede, porque desde el 4 de agosto del año pasado le ordenó no haga más represalias contra los médicos. Esa es la primera instancia. La siguiente instancia, como no lo pudieron hacer, los invitaron a que aceptaran voluntariamente los médicos del hospital de Chimaltenango que les iban a cambiar condiciones a trabajar 24 horas. Con los médicos nos unimos como defensa gremial, tuvimos que ir a la inspección de trabajo y tuvieron que acordar que no les pueden cambiar condiciones. Pero el mes pasado, con los médicos que laboran en el hospital de especialidades, Rodolfo Robles de Quetzaltenango, la dirección ordenó hagan turnos de 24 horas. Entonces tuvimos que ir con el juez primero de trabajo de Quetzaltenango, el cual decretó medidas cautelares y le ordena a la directora no poner a los médicos a hacer turnos de 24 horas. ¿Por qué? Porque es un derecho y es una garantía constitucional. Pero ahora sabemos qué dice la ley, tenemos que ejercitar. Tocó un punto clave en esto que nos acaba de informar. La responsabilidad es un punto crítico. Eh, Tocando esta base, vamos a un punto clave. ¿De quién es la responsabilidad de esta situación? ¿Del Estado? ¿De falta de políticas públicas? ¿O de la administración hospitalaria? Bueno, voy a ser muy práctico. Lo que ustedes quieren oír es la Constitución de la República. La Constitución de la República establece que el responsable de la cartera es el señor ministro. Coyunturalmente va a tener que ser un viceministro que va a la par de él. Y hacia abajo, los demás no pueden cumplir órdenes plenamente ilegales. 200, si un grupo de directores de hospitales ordenaron que los médicos hicieran turnos de 24 horas, son responsables penalmente por acciones que violentan derechos y garantías constitucionales. Pedimos derechos y garantías constitucionales para un paciente, también pedimos los derechos y las garantías que la Constitución otorga para un profesional. Para los dos ahora, el que lo desee contestar. ¿Se está sosteniendo el sistema de salud a costa del desgaste del médico o de los médicos en este caso? Yo diría que se está sosteniendo a costa de nosotros, los trabajadores de salud. Pero voy a ser muy práctico. El año pasado solo se ejecutó el 79% del presupuesto. ¿Y dónde están los 1.500 millardos que no se ejecutaron? Y para este año hay 3.000 millones más de presupuesto y no se han contratado más profesionales. Y entonces se proyecta devolver más fondos al fondo común o no ejecutarlo. Y entonces, nosotros somos el chivo expiatorio. Presupuesto hay, ejecútese el presupuesto y dése a las partidas correspondientes. Y voy a poner el ejemplo. Uno de los colegas hace 6 meses les dijo, miren señores, después de mi periodo de trabajo, ustedes tienen que hacer otros ultrasonidos más. Con mucho gusto les hago los otros ultrasonidos, páguenme las horas extras. Entonces le quitaron su contrato. El juez ayer le acaba de ordenar al ministerio reinstálenlo, porque tenía derecho a que le pagaran sus horas extras. O sea que dentro del sistema de salud nos encontramos ahorita en un riesgo para todos. Sí, Para todos. Así, tajante, sí. sí. Un médico agotado puede cometer errores, doctor. Y lo más común es que sí las cometa porque no está en su capacidad para pensar así en segundos, como cuando está fresquito a las 8 horas. Pero ya después de las 2 horas, como digo, más aumenta un 80% para cometer errores. O sea, aquí entramos, Voy a poner un ejemplo. No voy a decir el lugar. En Huehuetenango hay 2 hospitales, un hospital y un CAIMI. Entre ese hospital y el CAIMI, al hospital departamental, hay 8 horas. Varías. Todo por paciente que tiene varías tiene que mandarlo complicado al hospital departamental. 8 horas. Aunque venga rápido, no se salva las 8 horas.
Intermedio hay un CAIMI, solo hay un ginecólogo. Hace muchos años sucedió algo que un ginecólogo clampeó un uréter porque hizo 4 cesáreas de pacientes que venían de Varías, que terminaron pasando por el lugar. ¿Por qué? El exceso de trabajo, el correr, el que las 4 cesáreas entraron juntas en un día de luna llena, las complicaciones. Entonces dice uno, bueno, ¿qué le sucedió? Pero eso hace muchos años. Pues, y el juez va a decir, mire, y clampeó un uréter, pero el problema es el exceso de trabajo y no hay condiciones dignas. Pero ahí pongo como ejemplo, porque esto no le dio solo no pasó ahí, pasó en otros departamentos de este país, donde tienen el mismo problema de este. Entonces, donde el médico va a llegar y cuando le llegan el día de luna llena, que nosotros somos nacen todos los niños y todos los complicados los llevan a última hora y terminan en esas unidades y y no están las condiciones. Entonces, el médico no es por negligencia, no es por impericia, sino es por el exceso de trabajo. Sí, y además tenemos que recordar que las complicaciones materno-infantiles, esto tiene una vida, esta complicación de 10 años de persecución al médico que las tiene. Entonces, hay que ver toda esta situación que Son 20 años. 20 años. Entonces, tenemos que ver esta situación que el médico va a tener en sus hombros una complicación en este caso. Pero también tenemos que agregar, usted que ha hecho turnos, o que todos hemos hecho turnos, muchos familiares, muchas personas de la comunidad esperan la noche para llegar a consulta, Eso le iba a cuando decir yo. pudieron haber ido en la mañana a una consulta externa. Entonces sobrecargan el trabajo del médico optimista. Eso le iba a decir yo. Yo conseguí una tabla cuando estaba haciendo turnos ahí, donde emergencias y urgencias. No es lo mismo una emergencia que una urgencia. Muchos pacientes hacen lo que usted está haciendo la alusión. Eh, Pasan todo el día y llegan a las 12 o 1 de la noche con una uña encarnada de 22 días. Entonces, y si no se les da tratamiento, o si no se les atiende, ya empiezan a hablar otras situaciones que no vienen al caso. Entonces, nosotros teníamos, yo personalmente hice esa tabla y la puse, me la quitaron, porque puse emergencias y urgencias. Se le decía a la gente que por favor las consultas externas que vinieran cuando habían 3, 4 médicos. Y la emergencia, pues nosotros las íbamos a tratar en la noche, ¿va? Cuando emergencia, emergencia. Pero sí se daba esa mala costumbre de parte de la señora, de verdad, que dejan la consulta para las 7, 8, incluso hasta las 12 de la noche, con emergencias que ellos le llaman emergencias, pero no son emergencias. Yo nunca deseché ni un paciente, atendía parejo, Dios lo sabe, estoy hablando la verdad. Atendía parejo porque yo me ponía en el papel de padre o hijo. Entonces yo los atendía parejo. Otro caso que se da también es de que por ejemplo, en la mañana llegan a la consulta y dice el médico de la mañana solo puede atender 20 pacientes de consulta externa o un número determinado, para poner un número. 100 pone, Y, y 100 por día, 100 por día. 100 por día. Y después de eso le dice, bueno, usted no alcanzó el número, venga cuando esté el médico de turno. Entonces, recarguen otra vez la consulta de la noche, los mismos trabajadores del centro de salud. No, sí, eso se pasa. Los de la consulta dicen, venga en la noche, venga después de las 3:30, para recargar los que se quedan de turno. Y mira uno a las 5 de la tarde y una colona, bueno, solo. Otra cosa, no nos dejan comer o no podemos ir a cenar. Entonces, sí, ante todo esto, podemos decir de que también el paciente está en riesgo. Terrible, pues. Así de, Y lo otro es los lugares rojos, porque en el pasado estábamos hablando de las consultas externas de los 46 hospitales, pero hoy estamos hablando de CAPS, CAIMIS, servicios de 24 horas en todo el país. Solo Guatemala tiene 3 o 4 maternidades. ¿Cuántos CAPS? ¿Cuántos centros de atención permanentes de 24 horas? Por lo menos por cada departamento grande tienen 12 centros de atención de 24 horas. Y no estamos hablando de la violencia o los accidentes en moto, el trauma de cráneo, es lo común. Y entonces todos estos accidentes van y recargan al sistema de salud y al médico de turno. doctor Morales, el,
Uno en algún momento cuando está atendiendo la consulta, se pone a pensar que el ministerio debe ampliar la cobertura. Y ellos lo hablan muy bien de ampliar cobertura. Sí. Debe ir a la mano la cobertura con un servicio de calidad o primero damos la cobertura y después mejoramos los servicios. No, todo tiene que ir de la mano, De la la cobertura y la calidad. El problema está en que solo siguen cobertura, solo siguen cobertura. La calidad a ellos no les importa, ellos solo quieren números, porque el ministerio solo le interesan números, no le interesa la calidad, solo números quieren. claro. Entonces, doctor Vázquez, vamos a entrar a lo que son derechos laborales. ¿Qué derechos laborales se vulneran en los médicos que hacen turno? Bueno, el primero es que Guatemala es garante de, firmó acuerdos de los horarios de 8 horas. Ujú. Y a raíz de eso, no somos los trabajadores de Estados Unidos que celebramos el 1 de mayo, que los fusilaron porque pidieron garantías mínimas de 8 horas. 8 horas para dormir, 8 horas, lo que pasó en Kansas. Mujeres que fueron encerradas porque pidieron sus horarios y entonces se quemaron las fábricas. Nosotros tenemos hoy 520 médicos obligados a trabajar 24 horas y que si se quejan les quitan el contrato. Y entonces también hay la precariedad que afuera no hay trabajo. ¿Quién es el responsable? Si yo soy el director de la orquesta y voy al Congreso de la República, digo, señores, tengo 520 médicos y me pongo bajo juramento, estoy afectando a 520 médicos, lo que nos facultó a nosotros acudir al juzgado sexto de trabajo y emplazar al ministerio el 4 de agosto y el juez lo aceptó. Nos tardamos bastante que nos aceptaran el juicio y nos dijeron, tienen razón, 520 médicos no pueden trabajar 24 horas. Al juzgado le hemos venido demostrando que las condiciones no son las óptimas y por eso el Tribunal de Conciliación dice, cúmplase el reglamento de turnos de turnos como tales. Los turnos deben empezar a las 7 de la noche y deben terminar a las 7 de la mañana del día siguiente. Van a poder cambiar un turno un turno como correspondiente. Los médicos que están en Tacaná tienen turnos cada 3 días. Y ellos han tenido que hacer 2 turnos continuos para poder ver a su familia, porque es un día de viaje y un día de regreso. Entonces no se pueden ver, no hay condiciones adecuadas. Y Tacaná es un lugar, por ejemplo, San Marcos es un lugar violento, el tipo de narcotráfico y todo, y ellos reciben baleados y todo lo demás. ¿Y a quién culpan si no se salva al paciente? Al médico. El médico no tuvo la capacidad, pero tiene una herida de proyectil de fuego en el tórax. ¿Dónde coloco el tubo? ¿Cómo coloco el tubo? ¿Dónde están las condiciones adecuadas para atender a este paciente? Y no nos van a decir, miren, estamos extendiendo la atención, ¿verdad? Porque ustedes pueden ir a Cuilco o a Huehuetenango. Yo fui a Cuilco o Huehuetenango. Dije, qué lindo. 16 pickups Toyotas del 2000 en adelante, doble cabina. Hermoso, les digo, miren, y eso funciona. Doctor, solo funcionan dos. Todos los demás no tienen mantenimiento. Todos los demás están muertos. Entonces, no podemos decir que estamos extendiendo el servicio, porque lo que tenemos es chatarra. Y así está nuestro equipo de salud. Creo que tenemos que ir a lo práctico. Hoy tenemos un responsable. Dentro de pronto, el juez va en la conciliación, en el arbitraje, van a decir, miren, señores, ahora tienen que resarcir los daños y deben de contratar a todos los demás. Y ahora no me van a poder decir, como en otro tiempo, que no hay presupuesto. Este año les dieron 3.500 millones más. El año pasado no ejecutaron 1.600 millones. Entonces, si no ejecutaron 1.600 millones y no se fueron al fondo común y los tienen, ese dinero debe ser ejecutado para contratar profesionales. Y ahora no me pueden decir que no haya profesionales porque tenemos 5 universidades fabricando médicos. Y ahora hay una cantidad de médicos egresados en todo el país. Entonces sí habría posibilidad de tener más recurso humano capacitado. Bueno, entonces podemos concluir de que no se están respetando la jornada, ni los tiempos de descanso, tampoco las condiciones mínimas, Las doctor. condiciones mínimas y las condiciones ya dictadas por la ley. Ujú, doctor. La normativa que mencionó el doctor Ramner salió del mismo ministerio. Lo trabajamos con ellos, salió sellado y firmado por ese ministro en esa ocasión. Y Chipilín, no hay tema de que Aquí me entra una duda ahorita sobre el silencio y la normalización.
Los médicos No, lo no, hemos visto mire, ve, como normal. hagamos una cosa, no hable de normalización porque eso lo dijo alguien. Lo normal no es anormal. Estamos hablando de costumbres y malas costumbres o qué sea, pero no es normal, esto no es normal, es de frecuencia. O sea, estas malas costumbres la hemos normalizado A ver, Bueno, o el silencio que hemos tenido como médicos me lleva a esta pregunta. ¿Por qué los médicos no denuncian más estas condiciones? bueno, yo diría algo, nosotros sí lo hemos hecho, lo documentamos y sucedió algo interesante. Tuvimos una mesa de negociación 2 años en inspección de trabajo. Como no nos atendieron, los médicos de Huehuetenango, que son los solistas de Huehuetenango y representaban al noroccidente, pagaban 2 boletos cada 8 días para venir a Guatemala en avión para asistir a la sesión. Invertir dos boletos semanales y plata. Fuimos y agotamos todos los principios que la ley establece. Ahora estamos en la siguiente fase. Ya llegamos a una resolución de arbitraje, una resolución de conciliación el 27 de febrero. En esa resolución dice, páguenle aguinaldo, páguenle bono 14 completo, eh, reconozcan el reglamento de turno. ¿Por qué? Porque pudimos demostrar que 520 médicos están bajo con una declaración de un ministro. Pero también les tuvimos que demostrar al juez que no bastaba eso. Le demostramos que hay gente que les están cambiando condiciones constantemente y las represalias es que si no los despiden. Entonces el juez decretó medidas de seguridad. No los pueden despedir si no los autoriza el juez. Entonces, pero eso lo tuvimos que hacer porque ya llevamos 3 años trabajando esa situación. No nació ayer. fíjate que tuvimos 20 mesas de diálogo con el ministerio que nunca llegaron al Ministerio de Trabajo. 20 mesas llegamos nosotros y ellos nunca se dieron prestado. Les dio igual. 20 veces no llegaron. ¿Y ustedes creen que este silencio puede ser por temor, por presión institucional o que ya tenemos esa mala cultura de sacrificio? Bueno, yo diría que es una política de Estado. No, él se refiere a los médicos. A los Los Entonces, médicos, médicos, los lo que médicos. O pasa sea, es que que los médicos, el silencio que ha guardado los bueno, médicos. yo diría algo que me lo estaban diciendo hoy en la mañana a San Juan de Dios. Muchos de los médicos dicen, miren, el ministerio, Recursos Humanos del Ministerio dice renuncien al movimiento y renuncien al movimiento que empezaron hace 4 años. Y les están diciendo, miren, firmen un documento donde ustedes renuncien. ¿Y sabes, Sergio, por qué quieren que renuncien? Porque los compañeros no han leído. El juez nos dijo ahí en pequeñas letras que haya un amparo vigente, porque tenemos derecho a un aumento mensual de 1,000 quetzales y el amparo sigue vigente. Y el juez dijo, no lo voy a tratar, pero el amparo está vigente. Los médicos no han perdido ahorita esa cantidad de dinero que son 3 años de 1,000 quetzales mensuales. Y entonces el ministerio está tratando de decirles, miren, ustedes renuncien para que no haya, para que ustedes no puedan pedir. Pero la mayoría de los compañeros sufren de algo que se llama amnesia. No es magnesia, es amnesia. Firman un documento y dicen, voy a pedir mis derechos, pero se les olvidó que cuando pidieron sus derechos, esto para ejecutarlos en Guatemala lleva tiempo. Todos los juicios internacionales de derechos humanos han tenido el éxito, porque se han tardado años, pero han habido personas constantes. Y esas personas constantes han dicho, miren, vamos a un tribunal, vamos a un segundo tribunal, y al final, cuando se cierra la última instancia, el Estado no tiene más posibilidades de decir, vamos a dar todos los derechos que ustedes tienen. Y ese es realmente el fin supremo. El fin supremo de los colegios de profesionales es defender a sus agremiados en sus justas demandas, incluyendo el cobro de sus honorarios. Ese es el fin supremo de los colegios de profesionales. Entonces, si todos dicen, miren, es que oigo, porque Recursos Humanos me dice renuncio al conflicto. Y entonces la mayoría no ha entendido que renunciar ahorita al conflicto ya tienen en la mano, que les tienen que pagar en 90 días el aguinaldo, el bono 14 completo. 38% no les paga cada año. Pero ya tienen una sentencia en la mano. En 38 días, si no cumple el ministerio, la sentencia para el ministerio va a ser por cada uno de los afectados que planteen una demanda, una multa de entre 10 y 50 salarios mínimos.
significan 204.000 quetzales como una sanción para el Estado, como multa, por cada uno de los afectados que introduzca la demanda. Entonces, si somos 15.900, la sentencia va a ser más alta, la multa va a ser más alta que lo que tienen que pagar, pero los van a tener que obligar con la ley. Y entonces, he aquí donde nosotros tenemos que ser muy claros. Los trabajadores de salud, por la ley, no podemos huelga. Pero no podemos hacer huelga no significa que no tengamos otros recursos que la ley no nos permita ejecutar. Y en este momento, nosotros podemos decir, en el 2005 tuvimos un movimiento para equiparar los hospitales. En el 2018 tuvimos otro movimiento para trasladar y dignificar a todos los trabajadores de 011. Les mejoraron el salario. Claro, un salario sustancial y condiciones, pero no a todos. Pero ahora, desde el 2021, hemos venido haciendo propuestas de ley y en todas las propuestas nos dan un pequeño aumento, pero dice garantías mínimas constitucionales son las ya ganadas. Las normas dicen trabaja 12 horas. La Constitución dice trabajan 12 horas. Estamos a punto de que si se siguen violentando esto, las sentencias van a ser iguales. ¿Por qué crees que el Hospital Rodolfo Robles de Quetzaltenango, el Hospital de Especialidades, no despidieron a todos los especialistas hace algunos días? Porque el juez le ordenó a la directora del hospital no los puede poner a trabajar en turnos de 24 horas. Pero eso se llama emplazamiento. Pero no lo hubiera dado si no hubiéramos empezado hace 2 años buscando todos los recursos. La ley me prohíbe hacer huelga, sí, pero no me prohíbe acudir a un juzgado. La ley me prohíbe hacer otras situaciones de hecho, pero no me impide hacer asambleas locales, firmar actas y en cada acta presentársela al juez, mire, él está pidiendo este derecho. Y el juez cuando me toque que probarlo, le dice, aquí tengo la firma del doctor, y aquí está la firma, y aquí está su DPI. Y el juez dice, sí, efectivamente es su DPI. Y entonces puede confirmarlo, es la firma. Entonces dice, bueno, él está vulnerado sus derechos. Esos 520 médicos afectados están registrados en mi firma. Y entonces, ¿por qué dice el juez ahora que no puede negarlo? Porque estás viendo lo que podemos publicar en un momento, la resolución del 27 de febrero. La resolución del 27 de febrero cumple ese reglamento de turnos. La resolución del 27 de febrero dice, págueles el 100% de aguinaldo y bono 14, porque es una prestación que la ley dice. Entonces ellos dicen, mire, les pagamos el 80%. El ministro bajo juramento con la bancada fue y dijo, mire, es que le estoy pagando todo completo. Pero el juez nos dijo, pruébenme con pruebas de que efectivamente no les pagamos. Entonces le presentamos partidas, le presentamos todos los documentos de respaldo. Y después dice, en 90 días, de hoy en adelante son 90 días para el 14 de julio. Todos los profesionales deberán recibir, todos los trabajadores deberán recibir, los que están involucrados en el conflicto, el 38% de su salario que no se los paga. Y eso es la deuda, y todavía falta la deuda. Yo hice números y se quedan no sé quién, no puede, se quedan con 40 millones de quetzales de nosotros, solo de la colita de el aguinaldo y bono 14 que no nos pagan. Se quedan con 38 o 39 millones. Saber quién de los de allá arriba serán. Los que quedan con 38 millones ricos para... Hay una institución muy importante dentro del gremio médico, ¿verdad? Como es dentro de las instituciones el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. ¿Qué está haciendo el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala ante esta realidad? Bueno, el Colegio de Médicos somos todos. El velar con nuestros derechos somos de los médicos. Y venimos a una asamblea de presupuesto y nos otorgaron fondos para defender. Esa es la primera. El año pasado, como imagen del Colegio de Médicos, y todos hicimos todo, la junta directiva nos acompañó. Hicimos una caminata. La primera caminata pacífica para un juzgado donde tenemos vigente un amparo. La juez nos dijo que no teníamos derecho a la igualdad de salario, pero lo apelamos. Y acabamos de llegar con el Tribunal de Conciliación y los 3 jueces nos dicen, hasta que no se resuelva el amparo en segunda instancia, ustedes no han perdido el derecho. Entonces, si no estuviéramos unidos como instancia, como colegio, que el colegio es todo, como todos, no podríamos decir, la Comisión de Defensa de Dignidad no hace lo que debemos de hacer. Es una actividad de honor, pero eso no significa que nosotros unidos no podamos hacer algo más.
¿Qué estamos haciendo? Recibimos a los compañeros. Hace unos días acabamos de recibir, la semana pasada, a un cirujano que hace turno. Y a ese cirujano que hace turno le dicen, miren, lo vamos a sancionar, queremos quitarle su práctica quirúrgica. Es ilegal. Y entonces lo estamos apoyando para que se defienda. Estamos diciendo, mire, la ley dice esto y usted no puede permitir que le vulnere su derecho. Entonces, ¿qué sucede? Exigimos la vida más práctica. Todo aquel que tenga necesidad de una asesoría en el colegio, es a honores, porque nuestro trabajo de la comisión es a honores, pero venimos y le decimos, mira, ¿cuál es tu problema? Nos manda un WhatsApp a la Comisión de Defensa Gremial, lo recibimos y le damos audiencia. Si hay necesidad de una orientación inmediata, le damos la orientación inmediata. ¿Cómo responder? Hay procesos administrativos que tienen 72 horas para responderlo. Entonces le explicamos, mira, ahorita tenés que hacer esto, y esto es lo que la ley te permite. Y si él conoce cómo resolver la situación y cómo responder una audiencia, no mucho. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo práctico. Si no hubiéramos llegado como Comisión de Defensa Gremial al hospital de Chimaltenango, los 90 médicos estuvieran haciendo turnos de 24 horas. Si no hubiéramos llegado al Hospital Regional de Occidente, si tuvimos que leer la otra parte de una asociación, hubo sindicato profesional, los médicos del hospital Rodolfo Robles estuvieran haciendo turnos de 24 horas. ¿Por qué? Porque aportamos el derecho. ¿Y qué hicimos? Estuvimos con un juez, miren ya, tratemos de negociar, tratemos de llegar a conciliar con la directora, y la directora dijo, no, no voy a retroceder. Vamos con el juez. Y cuando vamos con el juez, entonces ganamos, porque el juez entonces decreta, no le pueden cambiar condiciones al médico. Entonces hace falta alcanzar a los compañeros que están en los lugares más lejanos y vulnerables, porque alcanzar al compañero que está en Malacatán, o el que está en Tacaná, o el que está en Triángulo Chile, está muy lejos. Y son pocos médicos, 8 médicos haciendo turnos en el hospital de Nevaja. Y los tienen haciendo turnos de 24 horas, no pueden ni descansar porque no hay condiciones, no hay un cuarto para médicos de guardia. Y entonces atienden la consulta externa, atienden la emergencia, y todavía atienden el encamamiento cuando están en desuso. Aquí donde la situación es dispar. Pero tenemos que llegar al principio de igualdad. Todos son iguales, tanto el médico que hace en un CAP, como el médico que hace en un centro de urgencia, como el médico que está en unos 46 hospitales del país. Dijo algo muy importante. El colegio de médicos somos todos. ¿Cómo se Mi pregunta iba un poco, o va ahora un poco más directa. ¿Ha recibido acompañamiento de la junta directiva, el presidente o el vicepresidente o alguien, o la junta directiva en sí? ¿Los ha apoyado, los ha acompañado? Yo tengo que ser muy práctico. El año pasado caminamos en julio por el amparo. ¿Quiénes nos estaban acompañando el día de la caminata? Julio, la Junta Oriental. Y caminamos todos. Y vinieron médicos de todo el país, todos los que estamos afectados. Y somos más o menos 3.000 médicos los que caminamos. Entonces puedo decir que estamos acompañados. El hecho de estar hoy aquí sentados es porque hablé con Julio hace unos días y le dije, mira Julio, aquí te traigo la sentencia. ¿Por qué? Porque Julio fue a una de las mesas de negociación con la viceministra, la licenciada Chan, creo que era, y nos dijo, permítanos que los médicos turistas sigan así, y los demás les vamos a dar condiciones dignas, otras condiciones. No aceptamos ese día, que fue la única vez que nos atendieron, y nos metieron a una sala a 30 personas, como no había condiciones. Entonces, sí nos acompañaron a una reunión de diálogo, pero el hecho de esta puerta abierta, porque el colegio médico como todo, el hecho de que el colegio médico no es solo la junta directiva, el colegio médico es la asamblea, y si la asamblea en enero, cuando pedimos fondos para defendernos sus derechos, y nos dijeron, efectivamente tienen estos fondos para defendernos nosotros los profesionales contra las amenazas como tales. ¿Por qué? Porque todavía hay una manta en la Sexta Avenida, está colocada, donde los médicos nos seguimos quejando de que no nos han restablecido el derecho de Dentro del colegio de médicos hay una comisión, la Comisión de Defensa Gremial. defendernos. Aquí se pueden acuerpar los médicos, llegar con ustedes que se les están vulnerando sus derechos. Eh, ¿Qué dirían ustedes como para darle a conocer al gremio médico, también la población general que conozca que hay un área
dentro del mismo colegio que es apoyado para su defensa. Bueno, la Comisión de Defensa Gremial, con todos los cambios que ahora tenemos, acercamos la tecnología. Todo aquel que tenga necesidad llama a la planta del colegio. En la planta del colegio le dan un lugar, un WhatsApp y le mandan una solicitud. Y la puede llenar verbal, la puede llenar por escrito. Se toma una foto y la manda a la comisión y desde ese momento ya conocemos su caso. Ahí nos puede decir, miren, necesito asesoría legal, en suspensión inmediata o necesito una audiencia. Si necesita una atención inmediata, nos llama por teléfono, me mandan la situación y nos llaman y le brindamos la atención por teléfono. Y le decimos, mira, tu situación es esta y esta, tus salidas jurídicas son estas y puedes hacer esta situación. Y a muchos de los compañeros que no se puede arreglar, les ofrecemos conciliación. La semana pasada tuvimos una reunión de conciliación aquí con el hospital de Zacapa. Invitamos a los compañeros del hospital de Zacapa. Nos enviaron una nota que no iban a venir, entonces pedimos que ahora se llevara al Tribunal de Honor porque es el que tiene competencia para notificar, porque creemos que sí tenía jurisdicción y competencia los derechos que pedía el colega. Y lo hicimos, pero esa es una condición. Pero en la otra, si tiene que acudir al juzgado y le explicamos que no pierda el tiempo porque hay cosas que prescriben y cuando no se hacen en el momento se pierden. Hay situaciones que hay que responder en 3 días, hay situaciones que hay que responder en 5, y si no los pueden destituir. Entonces les decimos, miren, si tenés en 5 días, envíamela, vamos a revisarte, les explicamos cómo defenderse, pero esto se hace rápido. Y ahora con la tecnología, con lo que podemos mandarle un correo electrónico, con lo que les podemos apoyar, es mucho más rápido. El año pasado atendimos 240 solicitudes en el transcurso de un año, y algunas eran individuales, otras colectivas, pero puedo decir, atendimos las del hospital de Amatitlán, atendimos las del hospital de Shela, atendimos las del hospital de San Marcos, en San Marcos, Cuilapa, en Cuilapa, y en Cuilapa hemos estado acompañándolos, porque han habido unas presiones para cambiar las condiciones de trabajo, pero Cuilapa es un hospital que está sobrecargado, y es un hospital de especialidades, pero el rebalse es tan alto, que cuando hay un accidente en cualquier otro lugar, las ambulancias derivan de Cuintla, derivan de Tiapa, derivan de Jalapa, a Cuilapa a los pacientes. Si yo les pido ahorita un mensaje para las autoridades y para la sociedad en general, este mensaje que no vaya solo al gremio médico, sino que lo conocieran las autoridades, me gustaría mucho. ¿Qué les dirían ustedes? Bueno, derecho de petición. Yo pido que los derechos de todos nuestros colegas sean respetados. El derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro. Nos debemos a la población. Toda la vida me han dicho, miren, es que ustedes tienen un juramento hipocrático, le dan la mano, y ahí empieza todo. Y entonces toma el cetoscopio y atiende a los pacientes. Yo le digo, denme fondos, dennos las condiciones adecuadas. Y cuando nos den fondos y cuando nos den las condiciones adecuadas, trabajemos de la mano. Ningún médico va a decir que no va a atender a un paciente, pero voy a poner 2 ejemplos que me llaman la atención. El hospital de Chimaltenango hizo una subespecialidad en cirugía de base del cráneo. Lo persiguieron hasta que renunció. El único cirujano de cráneo en el área de Occidente, en un área donde hay traumas de cráneo continuos. Entonces, ¿por qué podemos perder el recurso humano capacitado cuando sirve? Es que se le mueven varios pacientes, sí, pero ¿quién puede garantizar la vida? Solo el de arriba. Pero ¿qué podemos pensar? En este momento yo no lo conozco de vista al señor ministro porque no ha decidido atendernos. Y lo conozco de vista porque ha llegado a las situaciones y sale molesto. Pero puedo decirle al señor ministro que lo gato, atienda a los médicos y déle las condiciones adecuadas. Y si me dicen, miren, es que no tengo fondo, entonces, ¿por qué devolvió 1.500 millones en fondo común? ¿Por qué no puedo contratar a más médicos? Entonces, yo voy a pedir algo importante. En Europa, yo estuve el año pasado en Europa y hay un repunte de complicaciones por COVID. Varios de los pacientes y varios de los profesionales que están desarrollando
displasia sanguíneas y varias complicaciones. ¿Por qué tengo 7.000 médicos en seguridad social, 7.000 afiliados en seguridad social? Cuando la ley dice que deberían de tener todo seguridad social. Entonces, en este momento, mi llamado es, yo pido seguridad social para todos nuestros agremiados. Claro. Es algo justo. Yo solo voy a aclarar aquí una parte en relación a algo que dijo, el juramento hipocrático. El médico como profesional tiene dos partes, una que es apostolado, que es el juramento hipocrático, y el otro como profesional. Como profesional tiene un derecho a devengar un salario. Sí. Entonces, trabajo. ahí es un trabajo, a cambio de trabajo. Entonces, ahí es donde muchos confunden, la población en general, ¿verdad? Que cree que como apostolado no se tiene que devengar. Eso era quizá para tiempos en la antigüedad. Sin embargo, ya hay informes y hay investigaciones que se han dado que en tiempos de Hipócrates, en tiempos de la antigua Grecia, ya el médico cobraba, quizá no una cantidad monetaria, pero sí a cambio de, Llevaban gallinas. a cambio de otros productos, ¿verdad? Que le daban en ese momento. Entonces, sí, hay que diferenciar estas dos partes, el apostolado como médico que utilizamos y que lo representamos por medio de una bata blanca y el servicio profesional, ¿verdad? Que también tenemos nosotros necesidades básicas como alimentación, como nuestro descanso, como el tener derecho a una recreación, como todo profesional tiene el derecho, ¿verdad? Para eso estudia, para eso se supera, para también superarse dentro de lo que es el área de la sociedad. Y a las autoridades, ¿qué le puedes decir hoy? Hoy, ¿qué le pueden? Yo lo que diría, Emilio, no sea ingrato. Si somos sus colegas, su papá era médico, que le ponga la mano en la conciencia y que nos considere. Eso le diría yo. Doctor Vázquez, Yo no le voy a pedir que nos considere, se lo voy a exigir mis derechos. Si los derechos son de todos nuestros profesionales, mis derechos, porque digo yo, como profesionales todos. Y no importa quién sea el profesional, puede ser el que hace la limpieza, puede ser el personal asistencial y los profesionales médicos. Todos tenemos los mismos derechos. Están en la ley, cúmplalos. Y porque no los cumplen, o no oyéndonos, o encerrándonos, o haciendo la historia de la avestruz que esconde la cabeza, no va a resolver el problema. En ese momento, por eso es que fuimos con el juez. Y con el juez tuvimos que decirle a él, el juez nos están violando los derechos, nos están violentando los derechos. Y creo que ahora la manifestación debe ser también como colegio. En 90 días, ¿de qué 90 días? Debemos de empezar con el reloj. En 90 días, por primera vez deben de pagarnos, después de 7 años, el bono corto y el saldo completo. Y eso está ordenado por un juez. Y aunque no les parezca, y aunque digan que no les parezca, dicen, los tres en conjunto deben de pagarle porque es un derecho y una garantía. en el sistema de salud son importantes todos los trabajadores, y tienen que trabajar en una forma de engranaje, desde la parte, en la escala del sistema de salud, como es la escala operativa, hasta la dirección, estar en forma sincronizada, porque si una de estas falla, en donde repercute, básicamente es en el paciente. ¿Qué mensaje le darían ustedes a la comunidad en general? Yo le digo a la comunidad que tengo un presupuesto del Estado identificado. Tenemos una cantidad de guatemaltecos con cáncer, pero no tenemos el hospital de cáncer. Y ese es un presupuesto. Y nosotros los médicos todos los días conocemos de cáncer. Pero no podemos decir solo de cáncer. Tenemos el día de mañana cualquiera no está libre de un accidente de tránsito o de ser baleado. ¿Y dónde va a ser atendido? Por cualquiera de los profesionales que atendemos el sistema de salud. Entonces tenemos que tener los recursos adecuados. Lo siguiente, diría que tenemos que iniciar un programa de prevención de accidentes. La mayor cantidad de accidentes son en motos, como deberían de estar todos, un chalet y cintas reflectivas. Eso debería ser como mínimo. Lo otro es regular la velocidad de las motocicletas y revisar si realmente los pilotos de las motocicletas
cuentan con las medidas correspondientes. ¿Por qué? Porque en las últimas 3 noches que he regresado a mi casa, he visto más de 4 accidentes. Y entonces uno puede decir, miren, entre 2 fueron fatales. ¿Qué puedo decir? Eso va a repercutir en un hospital público. Y eso va a repercutir en un intensivo, eso va a repercutir en traumatología, eso va a repercutir en un gasto económico para la familia. Pero al final van a decir, los médicos no hicieron todo lo necesario. Y ahora voy a decir algo importante. Uno no como enemigo, pero en un hospital departamental, llegó un tipo y le dijo, mire, o me lo salva o me lo quiero. Y eso se lo acaba de decir a un colega. Y el colega está pidiendo que lo trasladen del lugar porque dice, mire, me vinieron a amenazar. Se podía salvar a un paciente que venía más muerto que vivo. Entonces, ¿qué tenemos que ser muy realistas? Nosotros no somos los enemigos, estamos para servirnos. Estamos las 24 horas del día presentes y no estamos en un solo lugar. Puede encontrar en el Naranjo, Petén, nos puede encontrar en Coptum, nos puede encontrar en Quiché, Nevas, en cualquiera de los lugares. Hay un profesional que un día decidió comprometerse con la medicina. Está todos los días, estamos las 24 horas del día. No hay, la salud no para los 365 días. Nosotros no podemos hacer huelga, pero pedimos lo mismo nuestros derechos. Y no le rogamos, les pedimos que en conjunto vayamos por algo mejor. Cada vez que hemos tenido necesidad nosotros, hemos salido todos los días, pero en el 2005 nos acompañaste y fuimos porque el sistema había colapsado y pedimos equipos, pedimos insumos, pero de ahí en adelante hemos seguido acudiendo al Congreso a proponer leyes y a proponer leyes y a proponer respuestas para mejorar la condición y la atención de Guatemala. Sí, doctor. Nada, te faltó mencionar que los motoristas usen casco y que le pongan espejos a sus motos porque cuando te dan la vueltecita así. Esto lo vamos a dejar para otro tema. En Pero ya salió ahí. salud vial, Ya salió ahí. ya lo tenemos para un próximo. Para ir finalizando, en una frase, ¿qué diría cada uno de ustedes? ¿Qué necesita urgentemente el médico turnista en Guatemala? Que trabajemos solo 12 horas por turno. Eso es lo básico para poder dar su 100% como médico. Bueno, quiero responder algo. Usted tiene un derecho y un juez nos dijo que teníamos el derecho el 17 de febrero. Y el 17 de febrero dice condiciones dignas. Tiene derecho a cambiar turnos, tiene derecho a vacaciones. Y hay muchos médicos que tienen 5 o 6 años que no tienen una plaza 011 y no tienen vacaciones. Tienen el derecho a tener seguridad social. Tienen derecho a que si se enferma uno de sus parientes, puedan acompañarlo al ICS. Y ayer me llamaba una colega llorando y me dice, mire, no me autorizan porque estaba de turno y mi mamá se accidentó y tuvo una fractura de pelvis. Salí corriendo y me dice, no tiene permiso para salir. El médico turnista puede pedir un reemplazo y puede pedir permiso y tiene derecho, y está en la ley. Entonces tenemos muchos derechos y en este momento hay que hacerlos valer. Entérese, llámenos y ahorita todos los que están tratando de convencer, renuncia al emplazamiento para que el juez no pueda ordenar. En definitiva, que se cumpla el reglamento y los 520 médicos que hacen turnos de 24 horas hagan turnos de 12 horas. Y eso incluye a todos los médicos que están en, en los volcanes, por ejemplo, en el volcán de Tacaná, que están haciendo turnos cada 3 días. Los compañeros que están en Huehuetenango, los compañeros que están en Quiché. Y esta situación debe ser igualitaria para todos. ¿Por qué? Porque empezamos con médicos turnistas pidiendo nuestros derechos. Bueno, recordemos que no se puede exigir una excelencia sin garantizar las condiciones dignas. No se puede hablar de calidad de salud si quienes brindan están agotados, desprotegidos y silenciados. La salud de un país no se sostiene solo con vocación, porque se sostiene con respeto, condiciones y decisiones adecuadas, en este caso de las autoridades. Porque cuando se descuida al médico,
se pone en riesgo a la población. Esto fue Conexión Médica Integral del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y los esperamos el próximo viernes. Queremos agradecer hoy a los doctores Morales y doctor Vázquez por hablar abiertamente, en este caso, un tema que muchas veces no se ha tocado por miedo, porque no se tiene el espacio, mientras que hoy los dejamos al descubierto y esperamos en esta situación que el Ministerio de Salud atienda y dé respeto y condiciones dignas a todos los médicos, que se lo merecen y que por ellos también se sostiene el sistema de salud. En un momento adecuado, no van a existir ya más trabajadores que quieran ir a laborar a estas condiciones, o los que están se van a cansar y van a renunciar. Y el Ministerio de Salud y la salud pública va a quedar desprotegida. Por lo tanto, es base fundamental hoy que tenemos a un ministro médico, que su padre también luchó por esta dignificación del mismo gremio, que también respete a los médicos y nos pueda encaminar. El Colegio de Médicos está para apoyar a todos los agremiados como institución, y esta es una puerta abierta para que también denunciemos las atrocidades que puedan tener el Ministerio de Salud. Muchas gracias, feliz noche y los esperamos el próximo viernes.